Bueno, el escaldado es un desorden que se da en pomáceas, o sea, manzanas, peras y también se da en membrillo, pero a nadie le importa el membrillo, ¿ya? Em, el escaldado superficial está muy relacionado con el farneseno o alfa-farneseno, ¿ya? Se da en Granny Smith principalmente y en las peras se da en Packhams y Bosch. También en las de color, manzanas de color se da en Fuji y Delicious, pero eso es en menor medida. Y también se da en Honeycrisp, pero Honeycrisp es una de club, ¿ya? Y si bien es muy rentable y todo, es una basura, mierda, porque es muy sensible al escaldado superficial. ¿Ya? También se dan Danju, pero Danju no hay en Chile, así que nada le importa ni una verga. ¿Ya? Ya, este escaldado se induce con bajas temperaturas eh, y mucho tiempo de almacenaje, ¿ya? Generalmente más de 3 meses. El problema es que justamente el tiempo de almacenaje de las manzanas es mayor a 3 meses, ¿ya? Entonces por eso es un problema importante. Em, bueno, se induce en el almacenaje, pero se expresa una vez que se saca del almacenaje, cuando se expone a madurar a temperaturas, con más temperatura, ¿ya? Entonces no lo ve el recibidor, no lo ve el recibidor. Y eso es un problema porque no hay un feedback, no hay un buen feedback. Entonces el gallo lo ve, dice, ah, esta cuestión está buena, y en verdad no está buena, po, ¿cachai? Porque después lo sacan, lo venden, lo ponen en el supermercado y la cuestión, el consumidor lo ve y dice, oh, esta es una mierda, ¿cachai? Pero el gallo que lo recibe lo ve y dice, ah, está súper bien. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo ahí con el feedback. Ya, el alfa farneseno se empieza a acumular con baja temperatura y eso hace que se oxide, ¿ya? La oxidación del alfa farneseno implica que se generen estos radicales libres, ¿ya? Y estos radicales libres oxidan otras moléculas y se forman los trienos conjugados. Y los trienos conjugados son los que causan el daño celular. Y cuando la célula se daña, se forman, o sea, salen los fenoles y cuando se exponen a oxígeno se empiezan a oxidar y forman pardeamiento, ¿ya? Es un pardeamiento primero en la hipodermis y después en la epidermis, ¿ya? Pero generalmente es bien superficial, es un tema más cosmético. La baja temperatura de almacenaje hace que haya un mayor farneseno, pero al mismo tiempo se reduce la capacidad antioxidante, porque las enzimas que son antioxidantes trabajan menos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuáles son las soluciones a esto? Primero, antioxidante, porque la cuestión del farneseno es lo que hace es oxidar, así que la solución sería un antioxidante, ¿ya? Estos antioxidantes tienen que ser liposolubles. Liposolubles, ¿por qué? Porque el farneseno también es liposoluble. Es una cuestión que está como se mete en la membrana, ¿cachai? Así que una cuestión soluble no sirve. Y ojalá aplicarlo en cosecha lo antes posible, ¿ya? El primer antioxidante que a uno se le viene a la cabeza es el DPA, o ¿cómo se llama esa mierda? Difenilamina, creo, difenilamida, ¿ya? La característica, la gracia de esto es que controla el escaldado y el pardeamiento interno en Granny Smith, ¿ya? También reduce la respiración y como consecuencia retiene el color verde, ¿ya? Eso es bueno para Granny Smith, ¿ya? Em, Se acepta en China, Estados Unidos, Latinoamérica, pero esta cuestión al parecer causa cáncer, así que en Europa está prohibido ya por riesgo de cáncer. ¿Por qué? Porque creo que el DPA, al ser liposoluble, también se mete como en la membrana celular de la gente y ahí como que deja la cagada, ¿ya? Em, la alternativa al DPA que inventaron los gringos es la etoxiquina, ¿ya? Esta es una wea gringa y a nadie le importa, ¿ya? No se usa en Chile porque es para... Sorry. Es para Danju. Y en Chile no sé, nadie está ni ahí con el Danju, ¿ya? Pero los gringos sí, así que por eso los gringos lo usan. Y esta wea también está prohibida en Europa, así que a nadie le importa una verga.
usen DPA, cabros. Pero también está prohibido en Europa, así que no usen DPA, ¿ya? Otra opción sería hacer un enfriamiento lento y paulatino, ¿ya? ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, cuando se tiene un enfriamiento muy rápido puede causar el tema del farneseno, ¿ya? Entonces ir de a poquito, ¿ya? Esta cuestión reduce la firmeza y reduce el color, pero no en granny. Así que no hay problema en ese sentido. Em, otra solución podría ser la atmósfera dinámica. La atmósfera dinámica, como bien sabemos, es cuando se baja el oxígeno hasta en gran cantidad, em, pero luego se sube para que no, justo antes de que empiece a fermentar, ¿ya? El tema es que tú tenés que estar siempre monitoreando, ¿ya? Requiere monitoreo constante y constante. Perdonen mi mano, ya que está muy mala, muy mala. Em, el monitoreo se puede hacer en base a etanol, porque el etanol es un subproducto de la fermentación, entonces ahí tú sabes si está fermentando, así que si tenéis mucho etanol, le tenéis que subir el oxígeno. Y el CO2 también, porque el CO2 implica respiración, ya y si se tiene poco CO2 en relación al oxígeno, significa que también estáis fermentando, ahí hay un problema. ¿Qué más? La atmósfera dinámica en Chile también es complicada porque requiere bajos volúmenes de fruta y en Chile se tiene mucho volumen de fruta. Em, Otra alternativa podría ser el 1-MCP, el 1-MCP o metilciclopropano. Este no es un antioxidante porque lo que hace es inhibir el etileno. El etileno, ¿por qué? Porque compite con el sitio activo, ¿ya? Entonces como que se mete en el sitio activo y el etileno no puede entrar y es como que no hubiese etileno, ¿ya? Es mucho más caro que el DPA, pero mucho mejor porque lo único que hace es inhibir, no es una cuestión que cause cáncer. Deja pocos residuos y se acepta en Europa, perdón. Em, ya, el 1-MCP lo que hace es reducir los trinos conjugados pero no controla desórdenes escorchoso de manzana, así que solamente para tema de escaldado en manzana. No aplicar en frutas inmaduras. ¿Por qué? Porque las frutas inmaduras, esta cuestión inhibe el etileno, ¿cierto? Las frutas inmaduras requieren etileno, porque el etileno es una hormona natural que sirve para que la fruta haga todos sus procesos de maduración, ¿ya? Entonces el etileno es malo cuando la fruta es muy madura, pero cuando es inmadura es necesario, ¿ya? Así que no aplicar en frutas inmaduras. Ya, también se va a hacer un acondicionamiento, que es primero preparar a la fruta para el frío. O sea, tener una temperatura no tan fría, 3 grados Celsius, como por 60 días, y luego meterlo a los 150 días a 0 grados Celsius, ¿ya? Entonces así la fruta se acondiciona y hay menos problemas de cuestión de coso de la cosa, ¿ya? Otra cosa podría ser el ultra low oxygen o oxígeno ultra mega bajo, ¿ya? Esto en combinación con 3 grados Celsius ya es más que suficiente, ¿ya? Entonces 3 grados Celsius y 0,3% de oxígeno, que es muy bajo. Ahí sí, hay que tener un poco de etanol, ¿ya? El etanol en bajas concentraciones reduce la fermentación, ¿ya? Entonces eso por unos 30 días, ¿ya? Y así se reduce el etileno y esto es bueno para las producciones orgánicas porque no se usa ningún químico ni nada, simplemente oxígeno que es bajito, ¿ya? Otro tipo de escaldado sería el escaldado por golpe de sol. Esto se da por una insolación, sorry por la letra, se ve en el mismo árbol, ya se ve en pre-cosecha y está restringido a la zona donde se insoló. Esa es la diferencia con este escaldado que es como total, el escaldado superficial, ¿ya? Se induce en pre-cosecha y se expresa en pre-cosecha como una mancha amarilla y después en la post-cosecha empieza a tomar el color pardo, ¿ya? Que aparece con el frío. La solución entonces sería no embalar con esta mancha amarilla, ¿ya? Aunque tengáis muy poquito, igual no lo embaláis porque después te va a quedar la caga. ¿Qué más? Está el escaldado senescente en peras y esto también está relacionado a la sobremadurez del tejido. Perdón. Ya, el pardeamiento se caracteriza por un pardeamiento, ¿ya? Que compromete la pulpa, a diferencia de este otro que es superficial, escaldado superficial.
El escaldado senescente, que se da en peras, compromete la pulpa, así que hay que tener ojo con eso. Ya, suele ocurrir con harinosidad en conjunto, ¿ya? Se induce en precosecha eh, se ve como harinosidad y bajo jugo, ¿ya? En baja cantidad de jugo. No se ve el escaldado inmediatamente, pero se ve esta harinosidad y ¿cómo se llama esta cuestión? Jugo, poco jugo, ¿ya? Es a partir de la zona del cáliz, o sea, de ahí. Y de ahí se va expandiendo al resto de la pera, ¿ya? Se expresa en almacenaje a 0 °C y aumenta cuando se expone a madurar. Entonces la cuestión es como muy progresiva, ¿ya? Los factores asociados a esto, en primer lugar, serían las variedades, ¿ya? Todas las peras son sensibles, especialmente Summer Barlet. Summer Barlet es muy sensible. Pero no todas las peras son sensibles al superficial, pero todas son sensibles al senescente, ¿ya? Pacams es sensible al senescente y también al superficial. Otro factor importante es el tiempo de almacenaje. Mientras más tiempo se tiene, va a haber un mayor daño, ¿ya? De nuevo, más de 3 meses. ¿Qué más? La senescencia del tejido. Senescencia por sobremadurez, por alta temperatura de almacenaje. Esa es al revés del superficial. ¿Por qué? Porque en el superficial, creo que no mencioné esto. ¿O si lo mencioné? No, creo que no lo mencioné. Bueno, en el superficial también los factores asociados serían las variedades, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada variedad tiene su propia capacidad antioxidante. Eso depende de la genética de la variedad, ¿ya? Gala es completamente resistente gracias a su buena capacidad antioxidante. Y Summer Barlet, una pera, muy resistente al escaldado superficial, pero no al senescente, ¿ya? El tiempo de almacenaje, aquí también, mientras mayor sea el tiempo, mayor va a ser el daño, ¿ya? La inmadurez es clave, porque si tenéis un fruto inmaduro, no tiene suficiente capacidad antioxidante. Entonces, vais a tener mayor escaldado. La temperatura de almacenaje, pero esto es lo que es lo contrario. Porque si se tiene... ¿dónde estaba yo aquí? Si se tiene un fruto inmaduro, vaya a tener escaldado superficial. Entonces, en cambio acá, en el escaldado senescente, si se tiene un fruto sobremaduro, vaya a tener un escaldado senescente. Sorry, perdón por la confusión. ¿Qué más? ¿Qué más? Baja temperatura de almacenaje, eso implica que hay más farneseno, eso implica que tienes menor capacidad antioxidante, ¿ya? En cambio acá, a alta temperatura de almacenaje, ¿ya? Entonces los factores son al revés, ¿ya? El enfriamiento lento también te puede causar escaldado senescente. Acá te acuerdas que el enfriamiento lento era una de las soluciones, ¿ya? Aquí te puede causar la hueadita esta. Entonces, solución al escaldado senescente, baja temperatura, lo antes posible, lo antes posible, lo antes posible. ¿Por qué? Porque ahí se reduce la harinosidad y el amarillamiento en la mayoría de peras, ¿ya? Tener un buen momento de cosecha para evitar la sobremadurez y también se puede tener una atmósfera controlada, ¿ya? Si tení, por ejemplo, Pacams, que está como la cagada, tiene problemas en senescente y superficial, ahí se puede usar una dinámica, ¿ya? Y bueno, eso es como lo importante de los escaldados en pomadas de hash.